Tal como vos decías, invitada especial, habíamos estado hablando días anteriores acerca de una conferencia sobre epilepsia que se lleva a cabo, o se llevará a cabo, aquí en el departamento de Tunuyán. Un tema sumamente importante hablando de salud, pero para ello una de las responsables de hablar sobre el tema en esta conferencia será la doctora Laura Rodríguez de Viñas, la doctora Viñas como todas la conocen, que es neuróloga. Bienvenida, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer hablar sobre estos temas que decía fuera de micrófono. A veces hablar sobre temas relacionados con la neurología es como bastante poco común. Y me pareció fantástico esto de una conferencia abierta para que la gente pueda acercarse y pueda hacer algunas consultas al respecto. Coménteme acerca de por ahí cuáles serían los ejes temáticos, si se acerca realmente la gente a hacer consultas. En realidad ha tenido mucha aceptación esta participación popular, digamos así, de la epilepsia, porque es un tema que presenta cierto tabú en los pacientes que la padecen y presenta desconocimiento en aquella gente que tiene que dar trabajo o enseñar a pacientes con epilepsia. Entonces, dado que el grupo de epilepsia de la Sociedad Neurológica organiza anualmente estos eventos que se catalogan como la Semana de la Epilepsia y se lleva a cabo en todo el país, yo elegí en este año darlo acá en Tunuyán, ¿sí? Una porque realmente adoro este pueblo y otra porque los pacientes que vienen son pacientes que se dedican mucho a cuidar su salud. Entonces, el hecho de que yo hable sobre generalidades de la epilepsia me da pie para que el público en general, en forma abierta, pueda participar en forma de interconsulta on presencia. ¿Ah? Sí. Recién mientras presentaba esta conferencia, se me ocurría como que están grupos divididos, ¿no? El paciente en forma concreta con la epilepsia, por otro lado nos encontramos con ámbitos sociales que rodean a la persona que tiene epilepsia y también la familia, que debe servir de contención o entender qué es lo que pasa, cómo manejar esto. Ustedes en la conferencia han pensado también hacer un abordaje, digo, de todos estos sectores. Bueno, esto es una actividad interdisciplinaria, por lo tanto, yo voy a hablar como médico, pero voy a abrir el diálogo con los pacientes, con los maestros, con la gente que puede ver en algún momento la presentación de una crisis epiléptica que puede ser en la calle, cuáles son las medidas a tomar o cuáles son los cuidados, porque a veces uno encuentra una crisis epiléptica, se asusta, se aparta y el paciente es un paciente, por lo tanto hay que asistirle. Por otro lado, voy a dejar en claro que no todo paciente que tiene una crisis epiléptica es epiléptico. Por otro lado, los pacientes epilépticos no siempre presentan el tipo de crisis que uno está acostumbrado a caracterizar, que es la crisis tónico-clónica. Entonces, me parece que el desconocimiento está en falta de información por parte del cuerpo médico o por falta de tiempo para explicarle a cada uno de los pacientes o los interlocutores válidos qué es la epilepsia, que no le tienen que tener miedo, que es una enfermedad crónica, por lo tanto deben vivir todo el tiempo con la epilepsia, que en un 70% de los casos puede curarse, o hasta un 70%, y que sí es de cuidado los pacientes que entran dentro del otro 30%, que son pacientes refractarios a tratamiento, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre los estudios complementarios que se hacen actualmente y voy a dar la introducción a lo que es epilepsia quirúrgica, porque muchos de los casos pueden resolverse con cirugía. Bien, esto es sumamente interesante. Se me ocurría, ¿hay algún grupo etario que a partir de determinada edad se empieza a manifestar o un niño ya puede nacer con tipo de problema y manifestarlo desde muy pequeño? La epilepsia aparece a cualquier edad, pero hay una incidencia mayor en menores de 1 año y más de 60 años. Aunque parezca mentira, la epilepsia del adulto va a ser la epilepsia del futuro, ¿sí?
porque hay causas vasculares que están alterando la estructura cortical cerebral y producen estos cortocircuitos que se manifiestan a través de crisis epilépticas. Pero puede aparecer a cualquier edad y son causas muy variadas las que pueden producir la crisis epiléptica, y no todas estas crisis pueden llevar a la presencia de una epilepsia, ¿sí? O sea, eventos agudos, un traumatismo de cráneo, una lesión cerebral producto de cualquier causa o de un accidente, por ejemplo, pueden producir crisis epilépticas que no me pueden llevar, en muchos de los casos, a una epilepsia, sino que se tratan en forma aguda. Bien. Nos ha llegado este mensaje. Gracias por su presencia y su compromiso permanente con sus pacientes. Es para usted, por supuesto. Y preguntan, ¿es difícil convivir con el enfermo epiléptico? A ver, primero, hay que definir qué tipo de epilepsia tiene. Hay epilepsias, porque la epilepsia normalmente no me produce un daño. Son crisis que se recuperan espontáneamente, ad integrum, sin dejar secuelas. Pero, de acuerdo a la frecuencia de aparición de crisis, alterando la calidad de vida del paciente, obviamente pueden llevar a tener dificultades en la convivencia familiar. Pero por otro lado hay otras epilepsias que se manifiestan como secundarias a daño cerebral, y estos pacientes además suelen tener otro tipo de trastornos. Entonces hay que ver qué tipo de epilepsia es, qué respuesta tuvo la medicación, qué frecuencia de aparición de crisis. No es lo mismo tener una crisis nocturna que tener crisis diurnas. No es lo mismo tener una crisis focal donde el paciente manifiesta sus propios síntomas a tener crisis generalizadas con caídas. No es lo mismo tener una crisis con trastorno de conciencia donde el paciente se pierde y tiene automatismos, a tener una crisis donde el paciente dice pierdo la visión por 1 o 2 minutos. Bien, la verdad que me encuentro sorprendida. Uno siempre está abierto a adquirir mayores conocimientos. Recién cuando decía esto de las crisis nocturnas y diurnas, digo, ¿se dan casos de crisis epilépticas durmiendo, por ejemplo? Sí, claro. Hay epilepsias, sobre todo las epilepsias frontales, donde hay una carga genética importante, que ese es otro punto que hay que tratar. No todos los pacientes o la mamá epiléptica va a dar hijos epilépticos. Bien. Heredan la predisposición, no la enfermedad. Pero hay epilepsias frontales donde las crisis son nocturnas. O tenemos epilepsias en los niños, punta onda continua durante el sueño, que solamente se manifiestan en el sueño. Entonces, obviamente que sí hay epilepsias nocturnas. O epilepsias de sueño. Bien, es mucho más fácil corregir o hasta curar la epilepsia tratada desde un niño, desde temprana edad. Digo, esto para destacar la importancia de la consulta médica, ¿no? Que a veces una pequeña crisis puede parecer algo esporádico y sin embargo esto se puede llegar a repetir sin que estén tomando en cuenta de qué se trata. Siempre las enfermedades crónicas, mientras antes se tomen, más fácil tenemos una resolución, ¿sí? Hay epilepsias que en el primer estadio no producen lo que se llama una alteración eléctrica de todo el eje, ¿sí? Entonces, pacientes que a lo mejor tienen una crisis epiléptica y que es pasible de cirugía en el primer año, actualmente se están descubriendo tratamientos quirúrgicos o se están llegando a los tratamientos quirúrgicos 30 años después. La calidad de vida del paciente no es lo mismo, la capacidad de aprendizaje de ese paciente que padeció tantas crisis epilépticas no es lo mismo, por lo tanto, obviamente que mientras antes uno haga el diagnóstico, mejor va a ser la calidad de vida. De acuerdo a la cantidad de crisis que pueda tener, ¿cuáles pueden ser las consecuencias en la salud del paciente? Nosotros tenemos crisis que duran 1, 2, 3 minutos. Eventualmente pueden extenderse a más de 5 minutos, ¿sí? No es lo mismo tener una crisis por mes a tener una crisis por día o a tener crisis que perduran en el tiempo transformándose en estatus epilépticos.
Entonces, un paciente que tiene una crisis que responde a la medicación tiene una calidad de vida tan buena como una persona que no las padece. Pero un paciente que tiene estatus epiléptico... ¿Qué significa estatus epiléptico? Es la persistencia de una crisis más allá del tiempo habitual en relación de la crisis del paciente, o aquellos pacientes que tienen crisis por más de 30 minutos, o que entre crisis y crisis no hayan recuperado estado de conciencia. Entonces, en estos pacientes, el daño cerebral es importante y el daño puede llevar incluso a fallas eléctricas en el resto del organismo. Puede provocar algún tipo de graves. cuestión motora, de... Puede llegar a muerte, obviamente. Bien. Bueno, esto no es para llevar ningún tipo de comentario que vaya a asustar a algunos papás, ni mucho menos. Siempre digo que los medios de comunicación a veces tenemos la responsabilidad de llevar algunos mensajes que, tomados directamente, quizá pueden sorprender un poco, pero que de fondo tienen el objetivo principal de concientizar, de acercarlos a los profesionales, a los enfermos. En este caso estamos hablando de salud, digo, voy a ir al inicio. No nos interesamos, es muy poco común que se hablen de temas neurológicos, quizá por ese temor que muchas veces se relaciona como al psiquiatra, al que una persona que va al psiquiatra está loco. Son frases comunes que a veces alejan a la persona de la posibilidad de recibir un tratamiento adecuado de algo que puede ser absolutamente llevadero y normal. Sí, sí, por supuesto. Y en esto me parece que pasa lo mismo, ¿no? El temor de que y no sé de qué se trata y a veces nos alejamos de aquello que desconocemos, ¿no? A ver, la epilepsia es muy amigable, digamos así, en el 70% de los casos. Si tenemos en cuenta que el 1 o 2% de la población tiene epilepsia, yo no veo el 1 o 2% de la población de Tunuyán en el hospital o en mi consultorio. Quiere decir que hay muchos pacientes que presentan crisis y no saben que son epilépticos. O sea, esto es lo que ayer comentaba en nuestro programa, donde me preguntaban si tenía algún estigma el paciente con epilepsia. Si yo les muestro una foto de una población en general, nadie va a poder decirme quién es epiléptico y quién no. Con esto quiero decir que la epilepsia no me va a marcar a un paciente con determinadas características o determinados defectos. Me va a permitir, creo, en esta conferencia, poder escuchar cuál es la opinión del público en general, porque es abierto, gratuito para todo aquel que esté interesado en el tema. Bien, ya que nombraba precisamente esta conferencia, le quiero contar a la audiencia que se va a llevar a cabo en el Centro de Congresos y Exposiciones de Tunuyán el próximo 12 de septiembre, que además cuenta con el apoyo del Rotary Club del Portillo, que vamos a nombrarlo, que está organizado por LACI y también por el Grupo de Epilepsia de la Sociedad Neurológica Argentina. ¿Usted va a estar acompañada por algún otro profesional que aborde otros temas? Sí, por la licenciada Sanfagnini, que es licenciada en enfermería y que va a hablar sobre el tema desde el punto de vista de enfermería, ¿sí? Creo que es muy importante la participación del cuerpo médico, digamos así, del cuerpo de bomberos, de policía, de las escuelas, porque como son chicos o adultos que no tienen un defecto en sus funciones superiores, no estoy hablando de los dañados cerebrales con epilepsia, sí, sí, sino de la epilepsia en general, es importante que sepan cómo actuar frente a esta situación en el caso de que este paciente presente una crisis en su trabajo o en la escuela. No asustarse y no incentivar al miedo al resto de los compañeros, ¿sí? No crear un tabú, como se ha venido tratando hasta ahora, el tema de la epilepsia. Y mientras haya un tratamiento médico que sea constante, su desempeño laboral o familiar es absolutamente normal. Es normal. Muchas veces es peor el efecto de la medicación que los a veces deprimen sus funciones superiores que la epilepsia. ¿Sí? Que son medicamentos que logran disminuir la actividad eléctrica cerebral.
o sea, están disminuyendo las capacidades, digamos. Obviamente no hay límites como para no poder trabajar, pero a veces es más problemático la medicación, es como dicen, más problema el remedio que la enfermedad. Que la enfermedad. Doctora, la verdad que nos daría para charlar tanto tiempo. Se me ocurren muchísimas preguntas, pero vamos a tener que ahondar en temas mucho más médicos. ¿Qué le parece si yo le propongo que nos siga visitando y después de esta conferencia nos cuente acerca de cuál ha sido la repercusión, cuáles fueron los interrogantes que la gente comúnmente tiene, que a veces no se anima o que no quieren alertar sobre que tengo esta enfermedad y no quisiera que se enteren, si existen estos prejuicios también con respecto a la enfermedad? Sí, sí, con mucho gusto. Así es que yo la voy a comprometer para que nos visite nuevamente. Bueno. El asunto que yo quiero, que la gente vaya confiado, con las preguntas que sean necesarias para resolver sus problemas, que si yo no las sé, vamos a hacer otra conferencia donde voy a poder estudiar y responder las preguntas que los pacientes, los familiares o cualquier persona esté interesado en saber. Excelente. Nos está faltando un dato, que es el horario de esta conferencia. Pues le reiteramos a la audiencia, 12 de septiembre, Centro de Congresos y Exposiciones de Tunuyán. Desde las 19:30 a las 21. Vean, ahora tenemos el dato. Le quiero agradecer muchísimo a esta deferencia de haber aceptado nuestra invitación y poder invitar a toda la audiencia a participar de esta conferencia tan interesante. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, que tenga buen día.